Buen día a todos, aquellos que no he saludado. Le preguntaba al Señor cómo empezar ahora a la mañana. Armando, ¿puedo subirlo? ¿Me puedo subir ahí? Mejor. ¿Cómo empezar? Les hago una pregunta. ¿Habéis entendido lo que cantamos la última canción? ¿Sois conscientes de lo que habéis cantado? Espero que sí, al finalizar esta reunión. Porque la canción decía, hoy te rindo mi ser, te doy todo mi corazón. Y a lo último, Dios, haz tu obra en mí. Yo pensaba, Señor, ¿qué nos quieres decir hoy? Es una historia que luego la voy a compartir y la vamos a estar estudiando juntos, que me ha impactado. Cuando la empecé a leer, al principio, parecía un relato de la vida de Jesús, un milagro, de muerte a vida, pero cuando la empiezas a desmenuzar palabra por palabra y empiezas a hacerte una idea, Dios te transforma y te toca. Le decía a una hermana ayer que es como ese ácido que a veces tiras en la grasa, en la suciedad y la dejas, te dice, déjala actuar 15 minutos y empieza a disolver todo. Ha hecho ese trabajo en mí y espero transmitir lo que Dios hoy quiere decirles a cada uno de ustedes. Solamente soy un instrumento y espero poder ser claro. Quiero hacerles una pregunta a cada uno de ustedes. ¿Qué experiencia tratas de esconder que te haya dolido tanto que la tienes ahí enmascarada, guardada, que no quieres que nadie se entere y que de vez en cuando sale a flote en tu vida, que te causa tanto dolor, que a veces te causa llanto? Piénsalo, aunque te cueste sacarla a flote. A veces está en el subconsciente, ¿vale? Está ahí, la tenemos retenida y no la queremos sacar, nos escondemos de ella, mostramos una máscara. ¿Qué hay allí que no dejas ni que el Señor toque? ¿Puedes traerla a la mente o te causa dolor? Con respeto, ¿no? Obviamente. Pero creo que el Señor hoy quiere ir a lo más profundo a través de su palabra. Yo me imaginaba el momento de hoy como una morgue donde hay un muerto en una mesa y el Señor con un bisturí empieza a abrir. Quizás dice, pero está muerto, yo estoy vivo en el Señor. Pero ese trabajo de abrir y tratar de buscar las causas de que una persona ha muerto, yo no sé al forense y los familiares cuando ven a ese muerto, pero debe ser doloroso. Y tener que abrir un cadáver hasta buscar el motivo de por qué murió. Así creo que el Señor hoy quiere abrirnos en canal y profundizar hasta aquel lugar donde no quieres que nadie llegue, ni aún tú mismo te animas a rescatar y a recordar. Creo que todos tenemos eso. Quizás alguno en mayor grado, otro quizás menos, pero hay algo que Dios quiere remover y tocar, como la historia de hoy. Introducción, ¿no? Voy a leer lo que nos toca estudiar hoy. No sé si todos tienen el boletín, pero está en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, del versículo 11 al 17. Si ves a alguien nuevo que no tiene Biblia, por favor acércate, ábrele la Biblia, comparte con él, para que él también pueda leer su palabra. ¿Estáis todos ya? ¿Lo tenéis abierto? Dice, Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto,
hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó, y el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. El día lunes le tenemos que pasar a Armando un versículo, que va a ser la portada de ese boletín que tenéis allí. Y yo estaba entre la duda de cuál le iba a pasar. Yo aquí en la Biblia tengo las dos palabras que dice el Señor Jesús. Una es: no llores, y la otra: joven, a ti te digo, levántate. Claro, la última tiene poder, ¿no? A ti te digo, levántate. Pero consideré, y creo que el Señor quiere, antes de que te puedas levantar, que entiendas su compasión. Y he optado por la que está en el folleto, en el boletín, que es la compasión de nuestro Señor Jesucristo. Yo lo tuve que entender leyéndola y he comprendido un poco más del amor del Señor para conmigo. Y espero que hoy te puedas ir conociendo un poco más de ese Señor Jesucristo que hoy está aquí en su espíritu y quiere mostrarnos ese carácter que Él tiene, que quizás hasta ahora no has conocido. Yo le voy a pedir a aquellos tres guapos que están allí, que están en sonido, en imagen, todo, que puedan pasar un corto de 3 minutos de una representación justamente de esta historia. Por favor. No llores. Joven, a ti te digo, levántate. Madre. Un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Hermosa historia. Cuando me puse a leer el comentario de Lucas, he entendido un poco más, creo, lo que Lucas estaba intentando hacer
en la vida de Teófilo cuando él escribió esta carta, de ordenar cada uno de estos sucesos para que él lo pudiera entender. Había un movimiento, una filosofía en ese tiempo de los estoicos, que ellos consideraban a Dios apático, que no demostraba sus sentimientos. Y yo creo que en la mente de Lucas, consciente e inconscientemente, o guiado por el Espíritu Santo, con esta historia quería mostrar que ese Dios que no solo invadía a Grecia y al Imperio Romano, estaba influenciando en la vida de las personas, era decirle: Dios siente lo que tú sientes. Y me sorprendió, porque es lo que Dios quiere mostrarnos. Y te hago una pregunta, ¿crees que eso era en ese tiempo? Por eso les pregunté qué hay en tu corazón, que sientes que Dios quizás no está interesado en tocar. ¿De verdad? Dios descubre su corazón en la vida de Jesús. Dios hecho hombre en esta historia. Y los estoicos decían eso. Aparte decían que ellos eran dueños de su propio destino, que había que dejarse llevar. ¿Qué diferencia ahora, no? No es lo mismo que se piensa. Si te dejas llevar, bueno, toma la vida así, déjate llevar. Eres dueño de tu propio destino. Y si no me sale la palabra ahora, si te pones en contra de tu destino, el destino te lo hará pagar. Vamos a empezar a desmenuzar esta historia de la vida de Jesús. Lucas, como decía, aquellos que quizás no han leído nunca el Evangelio de Lucas, él escribe ordenadamente esta historia para Teófilo, que era una persona que seguramente estaba en las autoridades romanas. Quizás allí arriba no hay más especificaciones de la vida de él, pero él quería que su fe se afianzara en Jesús, o convencer de que ese Jesús era real, era ese hombre perfecto que venía de parte de Dios a mostrar cómo era un hombre que vivía de acuerdo a la voluntad de Dios y que venía a trastornar el mundo, los valores que tenía Roma, que tenía Grecia. Y quizá él estaba siendo influenciado por esta ideología y él ordenadamente puso todo esto que estamos leyendo aquí y que hemos leído el capítulo 7 de Lucas. Me llamó la atención cuando lees todo el capítulo 7, ya lo hemos estudiado, la historia del centurión, de cuando el Señor Jesús sana al centurión. Y las diferencias entre uno y otro en el mismo capítulo 7. Y muestra cómo era el corazón de Dios. Aquí, en el capítulo 7, en la primera parte, trata con un centurión, un alto cargo del ejército romano, con soldados, y cómo él va y busca a Jesús a través de otras personas. Pero en la historia de hoy tenemos a una mujer. Él trata por igual a un hombre o a una mujer. Él trata por igual a un centurión, un alto cargo o una ama de casa, sufriente como esta viuda. Este es el Señor Jesucristo. Este es el corazón que Él tiene, a todos por igual. Voy a leer, no os sorprenda, pero es mucha información y necesito hacerlo para que podamos entender un poco más este capítulo. Al leerlo pude descubrir 3 puntos que el Señor quiere que veamos de la vida de esta viuda. Primero, la necesidad de compasión de esta viuda. Segundo, la necesidad de vida de esta viuda. Y tercero, una necesidad de una respuesta hasta este toque que el Señor Jesús hace en su vida al presentarse. ¿Vale? Y una cosa que me olvidaba de decir del centurión y de la viuda. El centurión la fue a buscar. La viuda ni siquiera
sabía quién era Jesús hasta que se presentó delante de ella. Él está para acercarse a cualquier tipo de persona, le busques o no. Pero cuando se presenta en tu vida, tienes dos reacciones. O lo aceptas y reconoces que Él es el Mesías, que Él venía a cumplir, como Lucas nos cuenta, a librar a los cautivos, a dar libertad a los presos, a sanar, a transformar en este día del Señor a la humanidad. Serás una persona. Y si lo rechazas, también serás otra persona por toda la eternidad. ¿Dónde estaba ubicado este lugar? Naín, no hay muchos detalles sobre ello. Aquellos que han estado por allí, hay algunos hermanos que han estado, creo que se pueden ubicar un poquito más en ese lugar. El Señor estaba cuando sanó al siervo del centurión en Capernaum, y entonces Él tiene que bajar y va a la ciudad de Naín. Y entre medio hay un monte, el monte Tabor, ¿vale? Y había 40 kilómetros hasta ese lugar, caminando aproximadamente un día, ¿vale? Así que el Señor, luego de haber sanado al centurión, se va allí, a ese lugar. Pero a Él no lo buscaban. A Él no lo mandaron a llamar. ¿Por qué fue? Dios quería impactar en la vida de esa mujer, transformarla, y ella no lo estaba buscando. ¿Qué diferencias, no? ¿Qué diferencias? Jesús se dirigió luego de la historia del centurión, como les decía, a esta ciudad de Naín, y como vimos en el vídeo, había una procesión de la vida, digamos, ¿no? Iban en esta multitud discípulos de Jesús que habían entendido que Él era el Mesías. Pero también había multitud de seguidores que solamente iban por los beneficios. Buscaban saciar su hambre con comida, buscaban que sus familiares o ellos mismos pudieran ser sanados de sus dolencias, ¿vale? Parálisis, cegueras, sorderas, lepra, y iban todos detrás de Jesús. Pero qué imagen, imagínatelo, al Señor Jesús con todo ese alboroto y de repente saliendo de una ciudad, una procesión de muerte, de silencio, de luto, personas llorando, vecinos, curiosos, la viuda, y caminando por allí se encuentran. Qué imagen como la que vimos aquí. No sé si te impacta, pero yo intento imaginarme esa escena y es terrible. En lo cotidiano, ¿qué haría una persona que está bien, que la vida le va feliz? ¿O qué hacemos? Digo, cuando pasa alguien que está de luto, esquivamos, porque, a ver, no va a cambiar mi estado de ánimo, ¿no? Es normal, el ser humano esquiva ese dolor. Yo lo hubiese hecho. A mí me cuesta ir quizás a un tanatorio, no sé a ti, me cuesta ir a un hospital. ¿Te cuesta? ¿Le resistes a ir? ¿Pones excusas? Yo muchas veces lo he hecho y no me siento orgulloso de eso. Pero el Señor Jesús, sabiendo aún que esta mujer no le buscaba, fue hasta allí. Fue enfrentarse con esa situación, con la muerte misma, porque Él le iba a cambiar. Le iba a cambiar para siempre. Una mujer viuda en esos tiempos era terrible. Era una sociedad patriarcal. Cuando eran niñas, adolescentes, jóvenes, dependían de su padre. Si no, de sus hermanos. Cuando se casaba, de su marido.
en la vejez de sus hijos. Pero ¿y qué pasaba si no había todos esos hombres? Este es el caso. La viuda, el único sustento que tenía, le fue quitado. ¿Qué pensaríais vosotros de Dios? ¿Qué imagináis que esta mujer pensaba de Dios? Ella luego hace una declaración al final, pero yo me imagino sentimientos quizás de enojo contra Dios. Es lo que me faltaba. Se murió mi marido y ahora mi hijo. Indigencia total, porque perdían todo. No tenían sustento, no podían trabajar, sus propiedades, todo. ¿Os ponéis en el corazón de esta mujer? Había también una ley que decía que el deber del hombre era casarse con la viuda de su hermano para poder perpetuar su nombre y darle a la mujer un medio de protección y acceso a una propiedad. Creo que recordáis la historia de Ruth y Booz, ¿no? Cómo ella pudo recuperar todas esas cosas cuando Booz la toma por mujer, la redimió, la rescató. Era una ley que eso mostraba el corazón de Dios hacia los desfavorecidos. Los huérfanos, Él dice, no, yo soy el defensor de los huérfanos, del extranjero y de las viudas. 3 clases de personas totalmente vulnerables en cualquier sociedad. Olvidadas, despreciadas, separadas. Y entonces Dios nos pregunta, ¿cómo es tu corazón hacia esas personas? ¿Cómo es tu corazón? ¿Cómo es la iglesia ante las viudas? Aquí tenemos muchas viudas. Hay muchas viudas. ¿Qué estamos haciendo para ayudarles? Hay extranjeros. ¿Sabes cuánto conté? Y no porque yo sea extranjeros. Que nos visitan casi 60 y 70 personas, extranjeros. ¿Sabes qué? Más de la mitad de la congregación de la iglesia. ¿Cuál es nuestro sentimiento hacia los extranjeros? Dios los trajo, ¿eh? Dios está cambiando la iglesia. Yo no lo sé si tú lo piensas, pero yo lo veo. Desde que me trajo a mí en el 2002 aquí, creo que los primeros fueron Laura y Omar, que estaban aquí, que yo los buscaba a ellos como referencia aquí, ha hecho una transformación increíble. ¿Cómo es nuestro corazón hacia esas personas? Y los huérfanos, no sé si hay aquí, pero ¿qué nos está diciendo Dios? ¿Cómo debe ser nuestro corazón si Él las defendía ante una ley también en el pueblo de Israel para que no quedaran desprotegidas? ¡Qué corazón más tierno! No sé si lo veis, pero yo cada vez que lo leo, digo, Señor, estoy descubriendo algo que quizás lo tenía en la mente. Te estoy descubriendo un poco más. Salmo 146 al 9 es el que les decía que Él es el defensor del huérfano, de la viuda y del extranjero. Pero también condenaba abiertamente a aquellos que explotaban a esta clase de personas totalmente vulnerables. Los condenaba. Y eso está en Isaías 10, del 1 al 4. Y aquí el profeta Isaías le habla al pueblo de Israel, ¿vale? Que en teoría tenía que estar cuidando de todas estas personas que estaban desprotegidas. Dice, hay de los que dicen leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude
cuando venga de lejos el asolamiento, ¿en dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Dios defiende al que está en una situación desfavorable totalmente. Dice, yo soy el defensor. Y creo que como pueblo tenemos que pensar, todos tenemos que pensar, cómo reaccionamos ante la necesidad de otra persona. Quizás no tenga que estar en este grupo, pero cómo reaccionamos ante el dolor de una persona que está sufriendo y a veces nos damos media vuelta o decimos fácilmente, bueno, si necesitas algo, llámame. Llama tú. O cuando quieras, ven a casa. No, ven tal día a mi casa. ¿Qué es eso? Llámame. No. ¿Te imaginas al Señor Jesús pasar por aquí y decir, mira, ahora me voy, tengo que hacer un milagro por allí, si necesitas algo, llámame? No. El versículo 13, el Señor Jesús nos enseña cómo es una persona que se compadece. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. ¿Tú te atreverías a decirle a alguien en un tanatorio, no llores? Creo que no te alcanzarían los pies para correr. El único que podía decir eso con autoridad era el Señor Jesucristo, porque Él estaba a punto de cambiar la vida de esa mujer. Porque no nos olvidemos, el centro de esta historia es la viuda, no el muerto. El Señor estaba mirando a una viuda en su dolor, el muerto ya estaba muerto. Él le da una oportunidad luego de creer o no, no lo sabemos, pero Él estaba mirando a la viuda en su dolor. Ese era el corazón de Dios. Dices, Jesús se compadeció de ella y la consoló. Fue inmediato. No se puso a pensar, ¿qué pensarán los vecinos, los que vienen detrás, los fariseos? No. Fue al grano. El verbo se compadeció es la traducción del griego, y esto es complicado, si no me sale bien lo vuelvo a repetir. Esplagnisté, que se usa varias veces en los evangelios para referirse a lástima o condolencia. Está relacionado con el sustantivo esplagná y significa entrañas. En la antigüedad se creía que los sentimientos, uno los demostraba aquí. Cuando esto se te retorcía, y bueno, nos pasa, cuando estamos nerviosos, los sentimientos, esta parte de aquí abajo se nos transforma. Aquellos que están estudiando, digo la verdad, ante un examen, o yo hoy aquí también, no solamente los que están estudiando, se nos conmueve. Y dice que Dios, en la persona de Jesucristo, sintió eso por ella. ¿Has sentido alguna vez eso de Dios en tu vida? ¿Has sentido que Dios te consuela de esa manera, se compadece de ti? Por eso Él ha venido a salvarnos. Él se compadeció de nuestra situación perdida y en un hombre, era Dios, en un hombre, vino a entendernos, a sufrir lo que tú y yo sufríamos. Hermoso, pero a su vez terrible, como un Dios que no nos necesita. No te necesita ni a ti ni a mí. Él vino a morir en una cruz. Y dice que no solo eso, se compadeció de nuestros dolores, de nuestras enfermedades, lo llevó todo. Él te puede entender. Y dice que el Señor siguió 3 acciones concretas y sistemáticas en esta acción que Él hizo. La vio, se compadeció de ella, se le removió todo, sintiendo lo que ella sentía, su dolor, su llanto. Aquí no está, pero hay algunas
Algunos comentaristas dicen que seguramente antes se alquilaban llorones y lloronas que iban haciendo ruido. Yo en la situación de ella no creo que tuviera condición de alquilar nada. La escena para mí es esta, la que me ha llegado y la quería compartir con ustedes. No creo que se haya podido sentar a gastar, digamos, un céntimo en alquilar a nadie. Era real lo que ella estaba viviendo. Y la consoló diciendo, no llores, inmediatamente. Creo que el Señor nos enseña que nuestra actitud como cristianos, si hemos abrazado realmente al Señor, hemos disfrutado de su consuelo, de su compasión, es tener la misma hacia las demás personas. Y cuando yo lo miraba, lo estudiaba y trataba de asimilarlo, decía, Señor, perdóname, porque yo siempre fui una persona, y lo confieso delante de ustedes, en mi dolor no me iba a sumar más dolor teniendo compasión de otra persona, no lo veía así. Y como les decía hoy, que Dios nos abre en canal, yo no sé si lo está haciendo, pero a mí me removió, que es una faceta que tengo que corregir, que tengo que meterme más en el dolor de las personas, involucrarme más, aunque me duela, pero estar al lado de esas personas. Y le he tenido que pedir perdón al Señor, porque yo así no demostraba su compasión. Ella tenía muchas razones para llorar. La muerte de su hijo era una razón más de las que tenía, pero no la única. Ella se veía en esa condición, vulnerable en la sociedad totalmente. ¿Y ahora quién me va a sostener? ¿Quién va a traer comida a mi casa? ¿A quién le voy a preparar la comida? No solamente estamos hablando económicamente, ni en la sociedad. Se había roto una relación familiar, que es la que Dios defiende y nos llama a tener. Él fue el creador de la familia. ¿Cómo Dios nos iba a compadecer de ella? ¿Familia rota? ¿Una relación rota, madre-hijos? ¿Te duele cuando tu hijo o tu hija se va de casa, te dice, me caso? ¡Qué dolor! Pero que se le habían muerto. Y el Señor se compadece de ella. Maravilloso. Empezamos una historia triste, pero ahora está cambiando, ¿no? Dolorosa, de luto, y el Señor cómo hace cambios. Jesús no vio a un muerto, Él vio a una mujer que lo había perdido todo. Jesús empatizó íntimamente con ella. Y eso es lo que tenemos que entender. Los estoicos decían que Dios no tenía sentimientos o que no lo demostraba. Pero estamos viendo que sí. ¿A quién le crees? Porque eso ha llegado hasta nuestros tiempos hoy, ¿eh? Hay un movimiento que está volviendo a todas esas ideas y está otra vez volviendo. Hay un ejemplo, no lo voy a leer, de un soldado que pasó 7 años prisionero y él decía que se sostuvo por la filosofía estoica. ¿Vale? Respetable, ¿eh? Pero Dios nos dice todo lo contrario. Él está contigo, Él es el que te sostiene, es el que te da fuerza en el dolor, que te sana. Yo le creo a Él, que es el defensor del huérfano, de la viuda, del extranjero y de todo tipo de personas, de toda clase social. La compasión es una actitud, no un sentimiento. Y lo tenemos que tener claro. No lo siento, entonces no siento compasión por este. Es una actitud, no un sentimiento. Y se contrapone contra el sentimentalismo barato, intrascendente, piadoso, pasajero y lastimeros. Me viene siempre a la mente los tanatorios cuando vamos a saludar a una persona que ha perdido a alguien. ¿Cuántas veces se le dicen cosas que no las sientes? Que ni las piensas. Te repetimos, ¿no? Lo siento, te acompaño el sentimiento. Yo creo que si pensáramos que sí, no lo diríamos.
La compasión fue la base de la tarea del Señor Jesucristo en su ministerio, nos escribe Lucas. Lucas es una de las personas que escribe con mayor detalle la compasión, el corazón del Señor Jesucristo, más que los demás, Mateos, Marcos y Juan. Él era médico. Él era médico. Podía sentir el dolor mejor que cualquier otro. Y entonces lo escribe con detalle. El Señor Jesús mostró compasión hacia las multitudes. Vemos que Él veía que solamente le buscaban para satisfacer sus deseos y Él se entristecía. Hacia el infortunado, hacia Jerusalén, su ciudad, la que tanto amaba, lloraba por ella. Por el leproso, que no le importó tocarlo para sanarlo. Cuando la ley decía que no podían tocar a alguien porque era inmundo, Él no le importó. Y por los enlutados, ¿no? La compasión nos permite ver a los demás tal cual Dios lo ve. ¿Cómo vemos a los que sufren? ¿Cómo le vemos? Nos permite amar, perdonar, entender y tolerar de la mejor manera como Dios lo hace con nosotros. Y ahora pasamos al otro punto. Antes le decía que la viuda necesitaba compasión, la compasión del Señor Jesús, pero ahora necesitaba vida, ¿no? Y el versículo 14-15 dice que Jesús se acercó y tocó aquí dice féretro, pero como la imagen creo que es más acorde a lo que ha sucedido, era como una camilla, ¿no? No es los féretros que conocemos ahora. El Señor tocó el féretro, ¿no? Y con esa señal hizo parar a las personas que lo llevaban y Él estaba por hacer algo increíble. Nadie se lo pidió. A Él nadie se lo pidió como el centurión. Es lo contrario a lo que sucedió en el relato del centurión. Nadie intercedió por esta mujer. ¿Quién iba a interceder? Una mujer que estaba económicamente destruida, sin familia. ¿Quién la defendía? Ahí apareció el Señor. Yo la voy a defender. Yo voy a tener compasión de ella y voy a cambiar su vida para siempre. Jesús tomó la iniciativa bendiciendo a los que no podían defenderse y más vulnerables de la sociedad. Él estaba aquí en Lucas ya demostrando quién era. Él viene a cambiar nuestra historia, mi historia, tu historia. Él la viene a cambiar. Él eso estaba declarando con esto. Es uno de los mayores milagros. Él estaba en el ministerio de Galilea iniciándolo, imaginen, estaba iniciando el ministerio. Y Él estaba por resucitar a un joven. Qué palmarés, ¿no? Jolín. O sea, había sanado, pero esto era lo más grande. Declaraba, yo soy Dios. Yo he vencido a la muerte. Tocar el féretro parece anunciar a los que les trasladaban que debían parar, lo cual ellos hacen inmediatamente. Según la ley judía, todo el que tocare un cadáver o objeto que éste hubiese tocado antes, se lo consideraba inmundo. Acá no dice que tocó el cuerpo, pero no le importó al Señor Jesús. No le importa tampoco tocar tu inmundicia, mi inmundicia. Él vino para eso. ¿Qué inmundicia tenemos dentro que no queremos que Dios toque? Y que ahora estás descubriendo quizás que Dios te dice, déjame tocar tu muerte, tu inmundicia. ¿Qué hay dentro? A mí me hizo llorar cuando leí este pasaje, porque Dios me mostró cosas que Él quiere tocar, que yo no me dejaba, de mi pasado, de mi niñez. ¿Qué te está pidiendo el Señor? Aparentemente Jesús solo tocó el féretro, como les decía, y no el cuerpo,
pero antes había demostrado falta de preocupación cuando cenó al leproso y lo tocó. La lepra, lo más contagioso que había, que los mandaban a vivir fuera, lejos de la sociedad y de una ciudad. El Señor Jesús lo tocó. El tocar es una parte importante de su ministerio. No sé si lo has leído, pero el Señor tocaba a las personas. Cercanía, contacto, me interesas. En Lucas 8 está la mujer que toca por detrás el borde de su manto, ¿os acordáis? Y sale poder de él, y dice, me han tocado. El Señor no dijo nada, que la tocara. Al contrario, él sintió que había salido poder. Contacto con el Señor Jesucristo. Él es una persona de contacto. ¿Cuánto nos cuesta que nos abracen? ¿Cuánto? Ponemos distancias. El Señor Jesús no. Jesús tocaba a los niños porque quería que se acercaran a Él. Un discípulo, ¿os acordáis? Le cortó la oreja a otro cuando fueron a arrestar a Jesús. Y el Señor Jesús le tocó la oreja y lo sanó. ¡Buah, terrible! Yo no sé qué habrá sentido esa persona, que te tocara y que de repente dejara de sangrar y tu oreja otra vez en el lugar. ¿Le habrá cambiado la vida? Yo creo que sí. Jesús aparece a sus discípulos y le dice, mirad, tocad. Yo soy de carne y hueso y me han traspasado manos y pies, tocad. Es un Señor Jesús que quiere tocarnos, que quiere transformar nuestra vida en ese toque. Y dijo luego, en el versículo 14, en la segunda parte, y le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Wow, habéis visto la imagen, ¿no? A mí se me pone la piel de gallina. A esa madre de repente ver a ese hijo que se mueve, que se sienta. Lucas dice un comentarista que usa una expresión médica en esos tiempos, que se sentó, que un muerto se sentó. Era una expresión médica. Y como decía, ¿no? ¿Cómo un médico no va a usar esa expresión? Era una señal irrefutable de que estaba muerto y que de repente vive. Y es una señal irrefutable que era Dios haciendo ese milagro de vida, que Él solo lo podía hacer. No había duda. Pero luego hay otra prueba. Dice que comienza a hablar. Recién iba al cementerio, todos llorando detrás. Y de repente el Señor toca y todo es transformado. ¿Quieres que el Señor haga eso en tu vida hoy? ¿Quieres dejarte tocar? Deja que Él transforme aquello que no quieres que nadie sepa, que está escondido dentro de ti y que el Señor quiere sanar. Deja que Él transforme. Él es real. Lo que cantábamos hoy, Señor, cambia mi corazón. Eso es lo que le decía y le preguntaba, ¿sois consciente de lo que habéis cantado? Hasta ahí quiere llegar el Señor, ¿eh? No solamente hoy aquí domingo. Quiere trabajar contigo el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, en casa, en el trabajo, con tu familia. Quizás tu matrimonio esté roto y el Señor te dice, déjamelo tocar. Quizás tu vida espiritual. Estás aburrido, estás cansado, el Señor, déjame tocar tu vida espiritual, acércate a mí. No sé qué más, relación con tus hijos. Quizás en tu infancia te han dicho muchas veces cosas que te han dolido. Quizás en el colegio. Y Dios te dice, tráemelo a mí, déjamelo a mí. Yo soy experto en cambiar estas cosas. Acércate, déjame tocarte, que lo voy a transformar. ¿Lo crees? Yo lo creo. Él lo hizo conmigo. Me empezó a reconstruir de nuevo. Y te puedo asegurar que cuando lo hace y miras hacia atrás, le agradeces de por vida
todo lo que ha hecho y te dejas moldear. En esas tierras donde sucedió este milagro, muchos años atrás, Elías y Eliseo, con sus ministerios, hicieron algo similar. Resucitar personas de distintas edades. Pero ellos, hubo una diferencia. Tuvieron que pedirle a Dios para resucitar. Él solamente dijo la palabra y el joven se levantó. Y eso era una señal para ese pueblo y toda esa ciudad de Galilea. Que el que estaba allí no era ni Elías ni Eliseo, sino que era alguien que iba a cambiar la sociedad y el mundo entero, trayendo paz, libertad, sanidad a todas las naciones. Entonces dice, el joven se incorporó, el que había muerto, y comenzó a hablar. Qué evidencias poderosas para confirmar las palabras que el Señor Jesús dijo en la sinagoga cuando abrió y leyó Isaías, que en ese momento se cumplía, que aquel que había prometido Dios que iba a venir a sanar a las personas, a liberarlas de su esclavitud, de su adicción, de su pecado, venía a este mundo, estaba delante de ellos. Yo no sé la viuda, ahí la imagen, cómo habrá abrazado a ese hijo y qué habrá pensado de Jesús, porque no da mucho detalle, aunque ella hace, como vimos, una confesión que un profeta había hecho eso y que Dios había visitado ese pueblo. No sabemos si ella creyó o no. Quizás sí creyó en el milagro, pero como Jesús empezaba el ministerio en Galilea, no quiere decir que luego, al conocer más de ese Jesús, luego haya creído, igual que las personas que vieron ese milagro. No lo sabemos. Pero creo que lo deja abierto con una intención. Tú al leer esta historia, ¿cuál es tu respuesta? Porque ante este milagro, la viuda tuvo una reacción. Ella tenía una necesidad de respuesta ante Jesús. Y vemos que ella exclama a lo último. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, no quiere decir que lo aceptaban como Mesías, ¿eh? Otra vez Dios bajaba a Israel a interceder, a obrar, ¿no? Un gran profeta se ha levantado entre nosotros. ¡Wow! Otro Elías, otro Eliseo. ¿Tú quién crees que es? Este Jesús que hoy te está diciendo, déjame acercarme a tu dolor, a tus heridas. Y también decía, Dios ha visitado a su pueblo. ¿Es verdad? Sí. En la persona de Jesús estaba visitando ese pueblo, pero quizás no alcanzaban a ver. ¿Tú estás viéndole hoy a través de la persona de Jesús? ¿Has disfrutado de esa compasión? Puedes decir, he entendido esa compasión y ahora tengo vida. Quizás te he quedado en la compasión. Piensa en tu futuro eterno. Piensa qué será de ti luego de que tus días aquí se acaben. Tu eternidad será en el infierno si te quedas solamente en la compasión y no abrazas a aquel que da vida. Él tiene compasión de nosotros. La tuvo al venir aquí. Y eso es lo que Él quiere que creamos. Es lo que Lucas le está diciendo a Teófilo. Tu destino no es por casualidad. Dios lo ha diseñado perfectamente para que en algún momento Él se encuentre contigo. Le busques o no, ¿sabes? Porque quizás hoy tú estás aquí y has venido a cumplir un domingo y ni estás buscando a Dios, pero Dios hoy te está hablando. ¿Qué harás? ¿Qué harás? No podrás decirle, mira, Señor, ¿sabes que no escuchaba bien? Había un pitido y no escuchaba bien. No será excusa. Él te invita. Quizás estés, no sé cómo te identificas hoy,
el Señor Jesucristo creo que también conscientemente hizo este milagro en todas las personas que podía haber, multitudes, discípulos que sí habían creído que Él era el Mesías, curiosos, vecinos, muertos, y una viuda en su dolor. Creo que ahí están resumidas todas las categorías de personas que pueda haber, porque ahí había niños, había jóvenes, había adultos, había seguramente fariseos y escribas, y estamos todos representados allí. ¿En qué grupo estás? ¿Qué te está diciendo particularmente el Señor? Quizás sea un seguidor de Jesús, le has recibido, y Él te dice, cópiame a mí y ten más compasión a los demás. Quizás estés en el lecho, muerto, y el Señor hoy te está diciendo y le estás escuchando que te está desafiando, a decir, cree en mí, y cuando escuches mi voz, te levantarás. Que el Señor pueda hoy obrar en nuestro corazón. Espero haber podido transmitir lo que el Señor me transmitió a mí. Y estés en el grupo que sea, Dios tiene compasión. Seas hombre o mujer, seas un alto ejecutivo o seas un trabajador, empleado con un contrato, desempleado, Dios te está invitando, no le importa qué eres, Él quiere salvarte. Así que vamos a orar, vamos a tener un minutito donde te pongas a cuenta con Dios, de acuerdo a cómo te veas reflejado en qué amistad con Dios. Pero únete a esa procesión de la vida, donde está Jesús y que Él todo lo que toca lo transforma. Vamos a orar. Padre, gracias por hacernos descubrir hoy tu corazón tierno, compasivo, Señor, que nos abrazas y nos tocas, pero que, Señor, has venido y estás tan interesado en transformar, Señor, nuestro dolor, transformar nuestro pecado, nuestras adicciones, todo aquello que te quita el primer lugar a ti y nos distraen y consciente e inconscientemente buscamos en otro lugar. Aquí, Señor, están identificadas toda clase de personas en esta iglesia, pero es tu iglesia, Señor. Lo que he podido compartir solamente llegará a sus oídos, pero el trabajo de bisturí que el Espíritu Santo hace en nuestro espíritu solamente te pertenece a ti. Y yo lo dejo en tus manos, Señor. Obra en nuestros corazones. Obra en esta iglesia, tócala, Señor, y trae vida. Te agradecemos por tu amor, te agradecemos porque un día te pusiste, Señor, en nuestro dolor, tuviste compasión, sufriste lo mismo que nosotros sufrimos y nos entiendes. Y eso es lo más importante, Señor, nos entiendes. Gracias por tu amor, Señor, por tu misericordia. En los méritos de Jesús. Amén.